Hola amigos, ¿cómo les va? Yo aquí de nuevo. Esta vez hablaremos sobre un tema muy importante. ¿Qué es potencia? ¿Y qué son los watts? Concretamente, en motores, máquinas y herramientas eléctricas. Que, aunque muchos los usamos, al parecer, se confunde muy a menudo el término potencia, y terminan interpretándolo como sinónimo de fuerza. Lo cual es incorrecto. Pues hoy trataremos de despejar las dudas concernientes a estos términos, que, si bien están relacionados, no son lo mismo. Y esta confusión muchas veces es aprovechada por los vendedores e incluso por los fabricantes de motores, máquinas o herramientas. Hace unos días, mientras compraba herramientas, noté que un vendedor hacía mucho énfasis en la potencia para vender su producto a un señor. Entonces me puse a pensar y recordar, es cierto, todos los productos, ya sea herramientas o electrodomésticos, nos restriegan en la cara la potencia. Y lo hacen desde hace mucho tiempo. Entonces intervine y le expliqué al señor qué es potencia y qué es fuerza. Pero el señor seguía dudando, ya que seguramente también tendría arraigada la idea de que más watts significa que la herramienta será más fuerte. Solo cuando le mencioné que era ingeniero, recién tomó en serio lo que le expliqué. Y ya, con eso, el señor pudo decidir mejor su compra. Hace algún tiempo hice un video sobre motores de máquinas de coser, y noté que la gran mayoría confunde potencia con fuerza. Entonces decidí hacer este video. El común de las personas creen equivocadamente que un producto es mejor, mientras el número de los watts impreso en el empaque sea mayor. Este desconocimiento muchas veces es aprovechado no solo por malos vendedores, sino también por las empresas que los fabrican. Que si bien no te lo dicen de forma directa, resaltan mucho la cantidad de los watts. E inducen al usuario a creer que lo que más les conviene es adquirir el de mayor potencia. No por nada es un dato que siempre resaltan en los empaques. El watt no es unidad de fuerza. Es una unidad de potencia. Claro que estamos hablando del sistema internacional, aunque algunos siguen usando su equivalente en la unidad de HP, que significa horsepower, que traducido al español es caballo de potencia. Así es, power no es fuerza, es potencia. Mientras que Newton, sí es una unidad de fuerza, aunque en herramientas es común el uso del Joule, que si bien no es una unidad de fuerza, es más bien la cantidad de energía que requiere para realizar un trabajo. De esto podemos obtener la eficiencia, de lo cual hablaremos más adelante. Si ustedes quieren adquirir una herramienta o motor, lo primero que deben tener en cuenta es, ¿qué uso le darán? Por ejemplo, si necesito un motor para una máquina, en lo primero que me fijo es la velocidad, que está en RPM. Luego la fuerza. Los hertz. Que es la frecuencia que normalmente es 60, que es un estándar, en hasta donde yo sé, en todo el planeta. Lo que sí varía es el voltaje o tensión, que puede ser de 240 a 100 voltios en corriente alterna, y eso depende de cuál sea el estándar de voltaje en tu país. Por ejemplo, en el mío es de 220. Pero también puede ser que el fabricante haga productos que se adapten automáticamente a cualquier voltaje, desde los 240 a los 100, ya que la mayoría de países usan 220 o 110 voltios, y por seguridad el producto es fabricado para que resista un poco más de voltaje y funcione con un poco menos. El otro parámetro es el ampere o amperio, que es la cantidad de corriente máxima que puede soportar antes de tronar. Si te preguntas, ¿cuántos amperios llegan a tu conexión? Eso dependerá del tipo de conexión que tengas, y de las regulaciones de tu país. Ahora, la potencia, representada en watts. O con el símbolo W. Y como ya mencioné, watts es la unidad de potencia. Y la potencia está relacionada con la energía, y no con la fuerza. ¿Qué? ¿Acaso no era que nos conviene que el aparato sea más potente? El detalle es que los números en watts que resaltan los empaques, no es de la potencia que nos proporcionará el aparato, sino, la potencia que consumirá. Por eso, debemos tener en claro, que una cosa, es la potencia que obtenemos por el resultado del funcionamiento de un aparato, y otra cosa, es la potencia que consume.
Y en el 99,99% de casos en que resaltan la potencia impresa en los empaques, es seguro que se refiere a los watts que consume. Algo que en mi parecer es deshonesto por parte de los fabricantes, que resalta la potencia de su producto, no aclaran que esa potencia es de consumo. Claro, hay quienes ya sabemos eso, pero el común de las personas piensa que mientras mayor sea el número, entonces será mejor, cuando en realidad lo que quiere decir ese número es la cantidad máxima de energía a la que trabaja óptimamente. O en tal caso lo que requiere para generar esa velocidad o fuerza. En palabras sencillas, es lo que pagarás en energía a la compañía eléctrica por usarlo. ¿Y cómo calculo los watts? Como dije, es casi seguro que este resaltado, si no es en el empaque, estará enrotulado en el aparato. Si no es así, puede calcularlo multiplicando la tensión por el amperaje, o sea, voltios por amperio. En producto de esta multiplicación te dará como resultado los watts. ¿Y cómo calculo lo que me cuesta usarlo en dinero? En ese caso multiplica los kilowatts por el tiempo en horas. Por ejemplo, si un aparato consume 500 watts y lo usas por 30 minutos, entonces el resultado, 0,5 kilowatt en media hora. Si la tarifa es de $1 el kilowatt hora, entonces lo que pagarás será $0,25 o 25 centavos por usarlo esa media hora. O sea que ya saben, más que elegir comprar en base a los watts, lo que tienen que priorizar es el aparato que mejor se adapte a sus necesidades, y fijarse más en la fuerza o la velocidad del producto. Pero yo fui a comprar un taladro, y el vendedor me recomendó que mejor adquiera el que tenga más watts, o sea, que mientras más watts es mejor. Pues quizás sea por querer vender, o simple desconocimiento, pero mientras más watts no necesariamente quiere decir que sea mejor, como ya expliqué. Entonces estaba equivocado. Creí que mientras más watts, tendría más fuerza. Muchos pensaríamos eso. De hecho, la lógica es que mientras más watts le suministramos a un aparato obtendremos más fuerza, más volumen, más luz, más calor, e incluso mayor velocidad. Pero ¿qué pasa si tenemos dos aparatos o motores distintos, y con diferentes especificaciones? He ahí las confusiones. Podría incluso ser de la misma potencia, pero no necesariamente serán igual en velocidad o en fuerza. Y ese es el otro punto importante, mi amigo. ¿Cuál punto? La eficiencia. Si queremos obtener algo, debemos dar algo. En términos prácticos, la eficiencia es maximizar lo obtenido y minimizar lo cedido, o sea, que mientras menos gastemos y obtengamos más, seremos más eficientes. Por el contrario, gastar más y obtener menos, eso nos hace menos eficientes. ¿De qué sirve un aparato que consuma 500 watts si hará lo mismo que uno de 400 watts? Y recuerda que mientras más watts, será mayor la factura de la electricidad. Sin mencionar que de seguro que el de 500 watts cuesta más. Comprar el de 500 watts debería tener una justificación, como por ejemplo, que pueda trabajar más horas o que haga el trabajo más rápido, ilumine más, tenga más fuerza, etc. En ese caso sí podría justificarse. Por eso, más importante que la cantidad de watts de un aparato, es lo que puede darnos por lo que gasta. Para que me entiendas, lo importante no es cuántos watts consuma la herramienta, lo importante es qué tanto puedes hacer con ese consumo. Es decir, qué tanta fuerza produzca o incluso qué velocidad alcance, claro, dependiendo qué utilidad le darás. Porque también la velocidad es un factor importante, depende del uso que quieras darle, a veces es mejor más rápido y a veces es mejor más lento según lo requieras. Hagamos un ejercicio simple. Tenemos una herramienta A, que consume 500 watts y genera 35 newtons metro. Contra otra herramienta B, que consume 450 watts, y genera 30 newtons metro. La pregunta es, ¿cuál es más eficiente? Mientras que la herramienta A usa 14,286 watts para generarnos un newton metro, la herramienta B usa 13,235 watts para generarnos un newton. Entonces la herramienta más eficiente es la B porque requiere menos energía para generar un newton. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es mejor? La respuesta es, depende. ¿Qué? ¿Cómo es eso, si la herramienta B es claramente más eficiente?
Así es, pero con la herramienta A, podemos obtener más fuerza, 35 Nm, mientras que la herramienta B, solo 30. Y en ese caso ya depende de ti si lo que quieres es obtener más fuerza, a pesar que es menos eficiente, u obtener eficiencia sin importarte que sea un poco menos fuerte. Ahora, si tenemos una herramienta C que usa 450 watts y genera 35 Nm, o sea una eficiencia de 12,857 watts por cada Nm. Esta, sí sería claramente la ganadora. Ya que, si bien usa 450 watts igual que la herramienta B, genera los mismos newtons metro de la herramienta A. Sin duda yo iría por la herramienta C. Ya ves, los watts es un factor a tener en cuenta, pero como expliqué, no es determinante, lo importante es cómo se emplea esa potencia para generar un trabajo. Ahora ya entiendo, mientras más watts, no es precisamente mejor como me dijo el vendedor. Claro, es como decir que tuvieras una empresa y tienes cierto número de empleados. No necesariamente más empleados te producirán más. Lo importante es que tan eficientes sean. Así que ya saben amigos, potencia no es lo mismo que fuerza. Potencia es el requerimiento de energía de un aparato, es decir, la cantidad de energía que gastaremos para que funcione. En otras palabras, el dinero al pagar la factura de la electricidad. En conclusión, más watts no es necesariamente mejor. Lo importante es la eficiencia. Y recuerden siempre que ese número de watts que ven en la caja de los aparatos es la potencia que el aparato nos pide o consume. ¿Y en qué caso, más watts es mejor? Como expliqué antes, una cosa es la potencia de consumo y otra la potencia que nos otorga el aparato producto de su funcionamiento. Como por ejemplo en los vehículos automotores, en ese caso, la potencia que especifican es la que nos entregará producto de su funcionamiento. Y qué tan potente quieres que sea, dependerá de tus necesidades. Otro ejemplo, en el caso de un generador o dinamo. Mientras más watts nos otorgue obviamente, será más conveniente. Otra confusión similar pasa en los aparatos de iluminación, y creen que mientras más watts, entonces el foco iluminará más, pues también se equivocan. La intensidad de iluminación no se mide en watts, sino en lux, y lumen. Y no necesariamente una bombilla de mayor consumo en watts, iluminará más que una de menos watts. He ahí otro caso de eficiencia. Lo importante, no es la cantidad de watts, sino que tanto puedan iluminar consumiendo esa energía. Otro caso, es el de los equipos de sonido, en la que también muchos caen en la trampa de la mercadotecnia de los watts. De que más watts es mejor. Incluso vi algunos videos, de gente que prueba altavoces. Y da cierta gracia, cuando dicen que, este se siente más potente. A no ser que sean robots o extraterrestres, la potencia no es algo que pueda ser percibido por un ser humano. Pueden percibir la vibración, el ruido, o mejor dicho la variación de los decibelios. Pero nunca podrán percibir o sentir nunca la potencia, o sea los watts. Es imposible que un ser humano mida potencia y decibelios con sus sentidos. Pero bueno, creo que ese es tema para otro video. De hecho, me interesaría mucho desmentir muchos mitos o tutoriales fake que andan circulando por ahí. Si les gustaría eso, háganmelo saber en la casilla de comentarios. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Hasta luego.